de los instantes intermedios. Es decir, en este caso, la correlación entre t y t menos k viene dado solamente por los valores de estos dos instantes, mientras que en la autocorrelación parcial el valor de la autocorrelación entre t y t menos k viene dado por los valores entre ellos dos, los valores de t y t menos k y los valores que se encuentran entre ellos dos. Vale. La autocorrelación realmente nos sirve para obtener modelos ARIMA. Su verdadera utilidad es para obtener modelos ARIMA, que es una combinación entre el modelo autorregresivo, el modelo de medios móviles y la I, que significa que la serie temporal a utilizar necesita ser estacionaria. Vale. Los modelos ARIMA reciben 3 parámetros correspondientes a el P, corresponde a la parte del modelo autorregresivo, y es el valor que obtengamos en la autocorrelación parcial. Q es la parte del modelo que corresponde al modelo de medios móviles. La fórmula tenemos primero el modelo autorregresivo, luego la de medios móviles, y por último la D, que significa, como se ha dicho, el número de diferenciaciones para tener una serie estacionaria. Una serie estacionaria quiere decir que no tiene tendencia, que no tiende hacia un sentido, hacia positivo o negativo, y que tampoco tiene estacionalidad, es decir, que presenta ciclos marcados en el tiempo. La estacionariedad de la serie se puede comprobar con el test de Dickey-Fuller. En este caso, se ha tenido en cuenta la variable Sky-Spark, la variable target, y los dos componentes que se encontraban más correlacionados con esta variable son PC1 y PC2. En este caso, para estas tres variables se obtuvo un valor P para el test de Dickey-Fuller de 0,01, por lo tanto se puede asumir que las series son estacionarias y no es necesario diferenciarlas. Sabiendo esto, aplicamos una generación automática de modelos ARIMA en este caso, para ver cuáles son los parámetros P y Q más óptimos. Se obtiene para los tres casos un parámetro P de 5 y un parámetro Q de 1 para Sky-Spark y PC2 y de 0 para PC. Sabiendo esto, se generarán tres modelos LSTM. En el primero de ellos se tendrá la estimación de Sky-Spark solo en función de PC1. En el segundo grupo se incluirá también PC2 como variable descriptora, y en el tercer grupo se probará con las variables iniciales a partir de las cuales se formarán los componentes. Esto es para realizar una comparación y ver si es útil aplicar una técnica de tratado de datos y de redimensión. Pasamos a la fase de modelado y evaluación. Modelado y evaluación porque a vez que se generan los modelos necesitamos evaluarlos para poder ajustar sus parámetros del proceso. En primer lugar, el tipo de modelo que vamos a usar son modelos generados a partir de redes neuronales LSTM. Esto es un tipo específico de redes neuronales recurrentes. Lo que quiere decir es que recibe información sobre resultados en instantes pasados, como se ve aquí. Es un ejemplo de una neurona en el que para el instante t recibimos información también del instante t-1 y así sucesivamente. La diferencia de las redes neuronales recurrentes tradicionales con las redes STM radican en que las
las primeras tienen, por así decirlo, memoria a corto plazo. Es decir, si el efecto del estado en instante cero, por ejemplo, no puede ser no muy relevante en el, o no, puede tener muy poco efecto en el resultado en un instante mucho mayor. Entonces, las redes LSTM intentan mejorar esto gracias a una celda de estado, ¿sí? Y a 3 puertas que tratan las entradas, tanto la entrada en ese instante como la entrada del instante, la entrada que tiene información sobre la salida del instante anterior. Las puertas son la puerta de olvido, que será la que determinará qué parte de la información que entra ya no es necesaria para este estado, por lo tanto la descarta y no pasa a la celda de estado. Luego, la puerta de entrada o actualización, que evalúa qué información nueva es relevante para este estado y la pasa a la celda de estado. Y por último, la puerta de salida, que realiza un filtrado entre lo que había en la celda y la entrada para obtener la salida para este estado concreto, para este instante concreto. Sabiendo esto, para poder ajustar nuestros parámetros, necesitamos saber qué tan buenos son nuestros modelos. Para eso utilizamos estas métricas de evaluación. En primer lugar, el error cuadrático medio, que nos indica en cuántas unidades se desvía nuestros valores predichos de los valores reales, gracias a esta fórmula, en la que se hace una especie de cálculo de la distancia entre el valor real y el valor predicho, que se llama residuo de error, y se hace el sumatorio de todos estos errores. Se eleva al cuadrado para que los errores negativos no contrarresten a los positivos, y la raíz cuadrada para volver a sus unidades iniciales. También tenemos el error cuadrático medio, que indica en qué grado nuestros valores predichos difieren de los valores reales. Esto se realiza con este cálculo y es porcentual porque como se ve, se divide sobre el valor de la propia observación. Se realiza la diferencia de forma similar entre el valor real y el valor predicho, y se divide entre el valor real. Y por último, R cuadrado, que nos indica el grado de variabilidad en la variable target explicada por las variables descriptoras. De esta forma podemos evaluar la precisión del modelo y ver qué porcentaje de acierto hay. En este caso, antes de realizar el modelado, ha sido necesario preparar la entrada de los datos al modelo. Eso primero normalizamos los datos. También preparamos el array de entrada, ya que este tipo de modelos requiere una entrada concreta de 3 dimensiones, en que se tiene primero el número de observaciones, luego el número de retardos, como se ve aquí, 5 retardos, pues incluye t, t-1, t-2, t-3, t-4 y t-1. Porque se tienen las 6 valores. Y por último, el número de variables. En este caso, como son PC1, solo se tiene una variable, una columna. Vale. Y también es necesario separar datos de entrenamiento y datos de prueba, en este caso un 70% y un 30%.
Una vez hecho esto, podemos pasar a generar un modelo. Hemos generado primero un modelo inicial basándonos en el número de retardos que habíamos obtenido gracias a los ARIMA. Si recordamos, era 5. Entonces, tenemos el modelo inicial con 5 neuronas y 5 retardos y obtenemos un error cuadrático medio de 0.10, un MAPE de 0.17 y un R cuadrado de 0.40. Estos valores, si vemos, esto significa un 40% de precisión y son unos valores de errores un poco altos. Además, si vemos la función de pérdida, la función de pérdida para el conjunto de datos de prueba no llega a alcanzar los valores para el conjunto de datos de entrenamiento. Y si vemos aquí los resultados de los valores reales con los valores predichos, vemos que hay un desfase entre la línea roja y la línea azul, que se ve claramente que las predicciones no son parecidas a los valores reales. Bueno. Y una vez teniendo este modelo inicial, se pasa a la generación de los modelos de cada uno de los 3 grupos que se había mencionado. En los 3 casos se decide aumentar el número de neuronas y de épocas. En el primer modelo ponemos 50 neuronas y entrenamos en 25 épocas. Con esto se obtiene un RMC de 0,09 y un MAPE de 0,17. Además, un 54% de precisión, que es una mejora con respecto al modelo inicial. Además, si vemos la gráfica, la función de pérdida para el conjunto de datos de prueba alcanza ya al final al conjunto de datos de entrenamiento. En el segundo modelo se ha decidido aumentar el número de épocas, pero mantener el número de neuronas para ver si se obtienen mejores resultados. En este caso, sí se obtuvieron errores menores y además una mayor precisión. En este caso, la función de pérdida alcanza para el conjunto de prueba alcanza la de entrenamiento un poco antes y se mantiene. Para seguir probamos con más neuronas, pero en este caso manteniendo el número de épocas. En este caso no se obtuvieron mejores resultados, los errores son mayores y la precisión es mucho menor. Esto es posible que sea porque es un número de neuronas muy alto para un número de épocas de entrenamiento muy bajo. Además, la función de pérdida se ve inestable con variaciones. Y por último se probó un modelo en el que se incrementa tanto el número de neuronas como de épocas, sin neuronas y sin épocas. En este caso se obtuvo mejores resultados con los errores más pequeños de todos los casos y una mayor precisión. Por ello podemos seleccionar como este modelo como el mejor de este grupo. En el segundo grupo, en el que se incluye también a PC2, además de PC1 para predecir la variable de StyleSpark, también tenemos 4 grupos de modelos. Partimos de un modelo de 50 neuronas y 40 épocas, ya que era el primer modelo, con el primer modelo del primer grupo nos había tenido buenos resultados y partimos de los parámetros del segundo modelo. 50 neuronas y 40 épocas. Se obtiene errores parecidos a los anteriores y además una precisión del 59%. La gráfica además muestra que
si llega a alcanzar los valores de la función de pérdida para el conjunto de datos de prueba y alcanzar los de entrenamiento. Luego se prueba también un segundo modelo en el que se incrementa tanto el número de neuronas como el número de épocas. En este caso se obtienen errores mayores y una precisión menor. Entonces, este modelo no aporta mejoras con respecto al primero. El tercer modelo cuenta con 50 neuronas entre 9 y 100 épocas y con este sí se ven mejoras. Se obtienen errores menores y mayor precisión. Y a partir de él se vuelven a generar el modelo que había dado mejores resultados en el grupo anterior, que era de 100 neuronas y 100 épocas. En este caso no ha dado tan buenos resultados como en el grupo anterior. Y además la función es un poco inestable y se ve que tiende hacia los valores de la función para el conjunto de datos de prueba, tiende a ir hacia abajo y por ello es posible que se produzca overfit. Entonces, de este grupo de modelos podemos seleccionar el modelo 3 como el mejor modelo. Aún así, la función de pérdida no es muy estable. Para el tercer grupo de modelos se ha utilizado las variables iniciales y se ha probado con modelos con los mismos parámetros que en el primer grupo, en el que solo se incluía PC1. Eso es para realizar una comparación entre ellos. El primer grupo de 50 neuronas y 25 épocas se obtienen errores mejores que para este primer caso del primer grupo. Y además se obtiene mayor precisión. Esto es posible que sea porque si se incluyen más variables, por lo tanto no se necesitan tantas neuronas para aprender, ni tantas épocas. En el segundo modelo de 50 neuronas y 40 épocas también da mejores resultados que su correspondiente modelo del grupo 1 y incluso es el que da mejores resultados, el más preciso de este grupo, del tercer grupo. Para el tercer modelo se probó igual que en el primero con 100 neuronas y 40 épocas y se obtienen unos errores un poco mayores. Como en realidad el RMS es igual que en el caso del modelo 2, pero el MAPE es mayor y es menos preciso. Por último, el modelo 4 de 100 neuronas y 100 épocas da resultados parecidos al del modelo 2, pero no logra superarlos. Entonces, de este grupo se puede seleccionar el modelo 2 como el mejor. Habiendo seleccionado los mejores modelos de cada grupo, en el caso del grupo 1 el 4, con 100 neuronas en épocas y estos valores de errores y de precisión, lo mismo con los demás dos grupos, vemos que hay errores menores y mayor precisión con el modelo del primer grupo. La precisión es igual que en el modelo 3.2, pero los errores, el mapa en concreto es menor. Si realizamos una comparación con el mejor modelo del grupo 2, en el que se incluía PC1 y PC2,
vemos que no da mejores resultados. Entonces, incluir PC2 realmente no aporta mejoras. PC2 no aporta información relevante para la generación del modelo. Incluso es posible que afecte negativamente al proceso de aprendizaje. También podemos ver que el modelo del grupo 3 da muy buenos resultados parecidos a los del grupo 1, y como se ha dicho, es posible que sea porque al añadir el mayor número de variables, estas sí aporten información relevante. Aún así, habíamos visto que la gráfica era inestable, y al tener tanta información es posible que se produzca overfitting. Se ha visto que en la gráfica que la función de pérdida para el conjunto de datos de prueba iba por debajo de la función de pérdida del conjunto de datos de entrenamiento. Por eso la descartamos como un modelo a proponer, y preferimos realizar un tratado de las variables, como se ha hecho con PCA, en lugar de utilizarlas directamente. También se ha visto que incorporar más neuronas a un modelo no significa que vaya a dar mejores resultados. En algunos casos hemos visto que se tenían muchas neuronas, pero muy pocas épocas de entrenamiento. Por lo tanto, esos modelos no daban buenos resultados. Lo que se busca es tener un número de épocas de entrenamiento adecuado para el número de neuronas que se tiene. Visto esto, se puede decir que el mejor modelo que se puede proponer es el modelo 4 del grupo 1. Pasando a las conclusiones y líneas futuras, primero podemos concluir que ante este aumento de consumo de energía, se puede usar la tecnología para intentar solucionar ciertos problemas y poder controlar esta situación. Gracias a los sistemas de los edificios inteligentes se puede realizar una gestión eficiente de este consumo energético, pero para ello es necesario analizar estos datos y tratarlos. Para ello nos apoyamos, como se ha dicho, en la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, y de esta forma poder aportar a un problema que se está viviendo actualmente en el mundo real. También gracias a este proyecto nos hemos introducido en el mundo del aprendizaje automático, y hemos aprendido las técnicas tanto de machine learning como técnicas de las estadísticas en las que se apoyan para el análisis de datos. También se ha visto la importancia de seguir una metodología para trabajar de forma ordenada. En este caso, CRISP-DM, porque se adapta bastante bien a este tipo de proyectos. Y se ha podido ver cada una de las fases. Se ha podido ver cómo cada una de las fases se podía seguir fácilmente. También se ha comprobado las ventajas del aprendizaje automático, por ejemplo, en la parte del modelado, que se hace prácticamente de forma autónoma, no se necesita intervención humana. Lo que sí se necesita es un buen preparado de datos. Esta es la fase más importante.
para que no tengamos modelos precisos. Por otro lado, también se han visto los inconvenientes, como el coste temporal. El ajuste de parámetros es un proceso de prueba, y esto, sobre todo en entornos reales, con conjuntos de datos más grandes, supone un coste temporal y tecnológico. En cuanto a conclusiones y líneas futuras, se ha visto que la precisión de nuestros modelos se puede mejorar, solo se ha llegado al 74% de precisión. Algunas de las opciones que se proponen para lograr esto es la aplicación de otras técnicas de preparado de datos, como aplicar cross correlation y otras técnicas para que nuestros datos lleguen mejor preparados a la fase de modelado y obtener modelos más precisos. También se puede explorar otro tipo de modelos, aparte de las redes neuronales LSTM, o redes que deriven de ellas, como las redes LSTM, CNN. Y así comparar los resultados que habíamos obtenido con los resultados que nos den estos nuevos modelos, y ver si realmente se pueden obtener esos resultados. También se pueden incluir variables climatológicas, ya que estas variables marcan nuestro uso de ciertos aparatos eléctricos, como puede ser el aire acondicionado o la calefacción o el agua caliente. Vienen marcadas por épocas del año, y de esta forma se debería estudiar si realmente aportan información para la generación de estos modelos. Y por último, una vez hechas las mejoras anteriores, se podría plantear la aplicación de este estudio en un entorno real y ver cómo se comporta el modelo propuesto en un entorno con datos reales. Y para poder gestionar esto y controlar la monitorización de datos, que se puede implementar en una aplicación. Esto es todo. Gracias, Daniela. A partir de este momento se escuchan preguntas, comentarios, así que adelante, amigos. Sí. Hola, Daniela, por aquí Hola. Marcel. Bueno, encantada, muy buena presentación. Quería hacerte pues dos comentarios, ¿no? El primero es que no lo vi en la presentación, pero sería bueno que, que colocaras la fuente del dataset, ¿no? De dónde lo obtuviste. Y no lo vi, de verdad que no sé si de pronto... y lo otro era que tú hablas de técnicas suaves para aplicarlas a los edificios inteligentes, ¿no? Yo sugeriría hacer como especie de un preámbulo, un poco de las técnicas suaves, como para contextualizar un poquito el área que incluye y qué significa eso de soft computing, ¿no? Entonces, bueno, eso eran mis dos comentarios. Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo. Gracias, Marcel. Sigue abierto el espacio para preguntas. Adelante. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, adelante, se escucha. Bueno, es Ignacio Díaz de aquí de Costa Rica. A mí, como no soy mucho del área de estos edificios inteligentes, me quedó un poco, no me quedó claro qué era la variable SkySpark, qué significaba, o por qué la habían escogido como variable de target. Sí. La variable SkySpark lo que da es el consumo total de energía de esa estancia, en este caso del laboratorio.
Y todas las demás son el consumo de energía de los diferentes dispositivos. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, claro. Muchas gracias, muy amable. Nada, gracias. Sí, esa sugerencia yo la había marcado también en la presentación. Sigue abierto el espacio de preguntas. Buenos días, Daniela. Tengo, o sea, ante todo, felicitaciones porque me parece bastante interesante tu propuesta, su trabajo. La pregunta mía va referida a la parte de la preparación de datos. En el aspecto cuando hacen la selección, extracción de características, me disculpa si lo hiciste o lo mencionaste, pero ¿qué criterio utilizaron ahí para escoger las características para hacer la selección o extracción? Que eso es algo que me despierta curiosidad en ese sentido, pues. Sí. ¿Te refieres a qué componentes principales hemos elegido? Sí, exactamente. ¿Bajo qué criterio dijeron, mira, vamos a seleccionar estas o estas no? Eso es lo que tengo curiosidad. Sí. Los componentes principales se generan por orden de importancia, es decir, PC1 es la que mejor explica la variabilidad del conjunto inicial. Luego PC2 van en orden, como se puede ver aquí. PC1 explica el ratio de variabilidad de PC1 es 0,4. Luego de PC2 es más pequeño, PC3 más pequeño y así sucesivamente. Entonces, lo que se ha hecho en este caso, porque en un primer momento nos habíamos quedado te había dicho que nos podríamos quedar con seis componentes principales. ¿Por qué? Porque según este método, el primero, se puede ver que con 6 componentes se tiene un gran porcentaje de variabilidad explicada, más del 90%. Y otros métodos hubiese sido también el método del codo, que es ver en qué componente la curva se aplana. En este caso, a partir del componente 2 ya se aplana la curva. Y al final hemos generado los grupos de modelos en uno, que solo se ha incluido PC1 porque es la más correlacionada con la variable SkySpark. Y luego se ha incluido también PC2 por ser la segunda más correlacionada y por tener esta gráfica. Pero no se han incluido más porque ya la correlación es muy bajita, que no aportan nada. Perfecto. Entonces, fue a través del PCA que trataron de determinar las mejores agrupaciones en tal caso. Eso es cierto, ¿verdad? Sí. Ok, mira, Daniela, sí me gustaría, en mi caso particular, que si pudiese dejar algún elemento de contacto, un correo por el chat, para ver si tengo no, que a futuro quizás te haga algunas consultas. Entonces me gustaría que la dejaras por ahí a la mano para poder contactarte en un futuro cercano, Daniela. Sí, gracias. No, gracias a ti, hasta luego. Luego. Daniela, yo te voy a hacer una pregunta. Fíjate, en la lámina 17 tú determinas los valores de P y Q ideales para cada una de las variables. Para las tres que finalmente te consideraste. Y después en la lámina 20 presentas la aplicación de LSTM basado o tomando como base para el diseño arquitectónico el retardo que habías obtenido ideal en el proceso de análisis anterior. Ahora, vemos que finalmente los resultados no son tan buenos cuando uno los compara con los que muestra más adelante con las otras combinaciones que hiciste. Entonces, ¿qué podrías concluir de eso? De lo que por un lado aparece en 17 con los valores de P y Q, ese diseño original del STM, que de alguna manera se inspira en eso, y después, al ver los resultados y ir hacia otras configuraciones,
se mejoran los modelos. ¿Qué puedes concluir de eso? La diferencia es que los modelos ARIMA nos habían dado esos resultados, pero en ese caso se estudia se estima la variable consigo misma, es decir, no se incluyen. Para SkySpark se tiene las observaciones consigo de esa misma variable. No se tienen en cuenta las observaciones de PC1 en los retardos correspondientes ni las de PC2. Lo mismo con estas dos variables. Entonces es posible que por eso realmente esos 5 retardos no den el mejor modelo LSTM, porque tiene en cuenta las observaciones propias de cada variable, pero no cuánto influye en los retardos de PC1 en SkySpark, ni cuánto influyen los retardos de PC2 en SkySpark. Es decir, que habría que más bien trabajar en un análisis de los retardos de las otras variables contra la variable target para tratar de aproximarse uno a las neuronas a usar en el caso del STM. Es un poco lo que estaríamos concluyendo. Sí, y de hecho eso lo propongo en la parte de líneas futuras. Se podría aplicar un cross correlation para eso. Si ahí colocas CNN como línea futura. Sí, no puse en concreto cross correlation, pero puse otras técnicas de preparación de datos. Quizás ahí puedes comentar algo al respecto, ¿viste? Es decir, hacerlo explícito en las líneas futuras. Retomando lo que concluiste ya, lo que acabas de comentar, pero basado en lo que hiciste, justificar el porqué de eso que estás comentando. Ok, queda chance para un último comentario, si no, pues agradecerle a Daniela, pero queda todavía chance para un último comentario.